Bueno, entonces intentaré explicarme con palabras, pero yo me exprimo con imágenes. Y estas son algunas de las imágenes que están en el libro. Y además hay textos de algunos amigos que han escrito para mí su visión particolare e intima che le ha impressionato rememorando il cuento, rememorando il mito di Arianna. Il mito perché? Porque siento un poco doble, ¿no? No, está muy bien, está muy bien, Así. perfecto. Porque el mito desde siempre, de tiempo inmemorable, digamos, siempre ha contado nuestros andares por la vida, nuestras acciones, las más heroicas, las más miserables, nuestros sentimientos, todo lo que probamos en la vida ha sido transmitido a través del mito para que nosotros podamos entender mejor nuestra alma, nuestro sentir. Y entonces esto puede ser un punto que puede haberme, ¿cómo puedo decir? Inspirado, siempre me apoyo, me he apoyado, me he acercado otras veces a la mitología griega para experimentar, dar una orden a mi cuento, a mi narración. Y, por ejemplo, ya había hecho el mito de Aracne, que era sobre el tema de la Aracne con la telaraña. Era el año de la mujer, esto, y la telaraña estaba a simbolizar también la discriminación de la mujer, pero en el mismo tiempo también es una limitación fuerte, ma que se puede derribar. Y como era el tiempo del COVID, también iba a simbolizar una forma di mutuo soccorso que en aquella temporada todos hacíamos con la web, ¿no? Luego me he acercado al mito de Ulises, que según la Odisea estuvo en Menorca, y bueno, los de Córcega dicen que fue allí, y yo digo que fue aquí, y de cualquier manera cualquier cosa se puede pensar que haya acaecido en Menorca, porque aquí es como un pequeño micromundo que representa todo, cualquier cosa, cualquier tipo de sentimiento y de historia puede haber pasado aquí. Luego hice el mito de Venus y en este momento, cuando empecé a trabajar a esta serie de imágenes, era sigue siendo una temporada oscura para el mundo, en el sentido que de repente yo me veía dentro un laberinto que no veía cómo enfrentarme, cómo salir, qué tipo de monstruo habríamos encontrado dentro, si, si hubiéramos podido encontrar la salida. Esto no lo sé. Simplemente se me ocurrió esta imagen que a Minorca es familiar en el sentido que aquí tenemos también laberintos lítica, por ejemplo, que tiene el dibujo arquitectónico es exactamente el del laberinto de Cnosso. Y luego hay el laberinto de Isabel II, el polvorín de la moda, el, el castillo de San Felipe. È un laberinto rojo de piedra roja que es secreto, que nadie conoce. Alguien me lo hizo conocer. Y, o sea, estamos familiarizados con la idea del laberinto, familiarizados también con la cultura griega, con la luz blanca de los mármoles, con las pinturas, la arquitectura. Y así que, como yo trabajo sobre la luz del cuerpo, era un connubio que me salía naturale, ¿no? Y tanto para entender el cuento, que lo sabemos todos, pero a veces se olvida algún pequeño trozo. Esta es una historia de amor y muerte, de sangre, de poder, de traiciones, muchísimas traiciones, como si fuera un culebrón, una serie de Netflix, un noir, ¿no?
Y entonces cada personaje hay mucha acción que cambia constantemente. Empieza la historia en la isla de Creta, en el máximo apogeo de la época minoica, de la civilización minoica, cuando Creta, con el rey Minos, era dominante nel Mediterraneo. Signore? Signore? Apaga. Bueno, era dominante sí económicamente que culturalmente, militarmente. Y entonces el rey Minos se encontraba en una situación de debilidad porque no estaba exactamente legitimizado como su posición de rey y por una serie de cosas que habían pasado antes. Y entonces mm, pide al rey Neptuno, que era el rey del mar, y le pide que le envíe un toro para poder hacer un sacrificio que le dé questo respaldo divino y entonces esta aura de legitimidad que él pensaba que no tenía. Entonces Neptuno le envía un toro maravilloso, tan maravilloso que Minos lo ve y dice, no, esto me lo quedo yo, y pintó de blanco otro toro y hizo el sacrificio con el otro toro. Obviamente el dios se enfada mucho y como venganza hace de manera que la Parsífae, la mujer, la reina, la mujer de Minos, se enamore de este toro blanco. Pero era una relación complicada de consumir y la reina de consumar, perdona, fai bene. Y entonces llama el arquitecto de corte, el más noto arquitecto de aquella era, Dédalo, y le dice, búscame una manera de poder consumir esta relación. Y él hace como un artefacto en forma de vaca y pueden tener el contacto que querían tener. Nace un monstruo, naturalmente, nace el Minotauro, con la cabeza de toro y el cuerpo de hombre. A diferencia del otro animal mitológico que era el centauro, de los mitos que tenía la cabeza de hombre, el busto de hombre, el cuerpo de caballo. Y algunos han sugerido que por el bien y la supervivencia de la raza humana sería más importante la parte animal de reptil que tenemos que no la parte racional del hombre, que es demasiado hombre. Y por esto se hizo. Hay muchas maneras de muchos simbolismos, ¿no? En cada mito que se puede compartir o no. De cualquier manera, este monstruo es un monstruo muy violento y el rey Minos, avergonzado también de este hijo, lo hace encerrar, hace construir de Dédalo el laberinto y lo encierra ahí dentro, sin salida. Luego hay toda la diferente interpretación, porque este toro comía solamente carne humana, entonces por una cuestión que tenían Atenas y Creta, el rey Minos exige a Atenas que le envíe cada número de años, le envíe o 7 o 9 chicos o chicas vírgenes para que se entren en el laberinto para ser comida desde el Minotauro. En las fotografías, las sacrificandas, digamos, son siempre con el velo negro. Ellas saben que entran en un espacio que van a morir ahí dentro. Y hay quien aposta por la culpabilidad del Minotauro porque era un asesino. Según Dürrenmatt, que escribió un libro muy interesante, pero dice que que no tiene ninguna culpa un animal, porque no tiene conciencia de sus acciones. Hoy en día, no sé, lo pondrían como sí, un manicomio, como se dice,
porque no es consciente de lo que está haciendo, pero lo ha hecho, ¿no? Bueno, entonces Atena decide de reaccionar a este continuo tributo que le pedían y Teseo, el príncipe, dice yo voy y lo mato. Entonces el rey padre, Egeo, le dice, esta es una misión de muerte, tú te irás izando las velas negras, pero o mueres allí, pero si vuelves ganando, vencedor, entonces tú pondrás las velas blancas y yo desde lejos sabré que tú estás vivos y estaré feliz. Teseo parte, llega a Creta, inmediatamente se enamora de Arianna y ella, enamorada también, per salvarlo, para darle una oportunidad de salida de este laberinto, acude otra vez a Dédalo, le dice, tú que has construido este laberinto, dame una solución, tú sabes cómo se puede salir de aquí. Y él le da el famoso hilo rojo, que es simbólicamente el hilo del destino humano, el hilo de la salvación, que es la mujer que da este hilo al héroe, pero es una mujer que ha traicionado su pueblo, ha traicionado su padre, ha traicionado su hermano. Todo es bastante complejo, ¿no? Nada es exactamente heroico como nosotros lo pensamos, ¿no? Todos tienen un lado oscuro. Entonces Teseo entra en el laberinto, mata el toro, sale y decide de volver y dice a Arianna, vamos, nos embarcamos. Pero durante el viaje tienen que pararse en la isla de Nasso y cuando está ahí ella se duerme y él la deja y se va. ¿Por qué? Porque o ha terminado, ya no está enamorado de ella, o piensa que políticamente no es interesante llevar una futura reina que pertenece a un pueblo que tanto ha hecho daño a los atenienses y la deja ahí. Otra vez el dios Neptuno se enfada muchísimo y desencadena, desata una tempesta enorme y las velas se rompen, Teseo tiene que volver a poner las velas negras. Entonces desde lejos el padre Egeo ve las velas negras y se tira al mar y de ahí el nombre del mar Egeo. Y aquí se concluye la parte importante de la historia, porque luego hay que Minos se venga de Dédalo, quiere vengarse y entonces encierra Dédalo e Ícaro dentro del laberinto y toda la historia de las alas, etc. Esta es la historia, digamos, del mito. Y para mí, yo no hago un cuento cronológico, como habéis visto, del cuento. Yo hago como un flash, unas impresiones. Es como si de una imagen, yo espero que quien la ve empiece a pensar, ah, mira, esto no me acordaba de esto, de la mitología, no me acordaba. Quién sabe qué laberinto yo he atravesado en mi vida, quizás cómo me enfrento con mis monstruos, con los problemas, cómo salgo de algunas situaciones, ¿no? O sea, yo espero que uno viendo las fotografías, aparte el impacto visual, es que siempre yo me acuerdo de un escrito de la Susan Sontag que decía sobre el tema de los artistas que tienen que explicar el trabajo. Ella decía, antiguamente se pretendía del artista que hiciese una obra, uno la miraba y decía, buena o no, me gusta o no me gusta. No, ahora tenemos que contarla, que va bien, perfecto, pero siempre a veces me encuentro con alguna que no sé bien si es importante per quien la ve. È importante che uno si enfrente con la foto y luego
vaya por un camino que es suyo completamente, que sirva solo como un grano, un pequeño germen que luego te haga salir otros pensamientos, otras emociones. Yo creo que es sobre todo una obra, también un escrito, todo, una cuestión de emociones, no hay tanto que va bien el arte conceptual, tienes que saber de qué va, ¿no? Para apreciarla y saberlo, pero siempre creo que al principio hay una emoción fuerte, no sé, Rothko, si lo ves, aparte todo el conjunto conceptual, pero es muy fuerte el impacto, ¿no? Y eso espero, no tan fuerte, pero digo, lo que quiero decir es que la parte emocional me parece siempre bastante importante al acercarse a una obra, a un artista y a una obra de arte. En mi caso, yo hago todo el trabajo aquí. Las personas que fotografo son todas menorquinas, todas personas que de alguna manera han entrado en mi vida. No son desconocidos, no son modelos, no son gente que digo, bueno, los ves por la calle y le dices, no. Son gente, personas normalmente amigas o amigas de amigos, pero que hacen parte de mi vida. Y casi siempre en mis trabajos, en bastantes series de fotografía, yo pongo una nota roja, como, porque el rojo para mí es como una chispa, la vida, la sangre también, la muerte, pero es algo muy fuerte, ¿no? Y, normalmente también representa el puntum de la foto, quiere decir que no es la parte importante nella composición de la fotografía, pero es el que primero te atrapa la atención. Este puntum, que puede ser rojo o cualquier cosa, pero es algo que en la fotografía atrae inmediatamente la atención y no pertenece al conjunto completo, al tema que viene narrado. A veces yo pongo, porque me gusta una nota roja, la pongo. Era la primera que yo hice, era estamos todos colgando de un hilo, el hilo era el hilo rojo, era sobre el tema de la, ¿cómo se dice? De la fragilidad, de la inestabilidad del equilibrio, ¿no? Estamos todos en un equilibrio inestable y bueno, esto era otra. En este caso però tenía todo el derecho a poner el hilo rojo finalmente. Era una serie donde lo ponía a poner como casi en primer plano, ¿no? Casi como protagonista. Y luego otra cosa que sobresale, yo las fotos las hago casi siempre en un primer momento, hay el paisaje detrás, o sea, había, en algunas se puede vislumbrar Lítica, eh, el castillo de San Felipe, pero luego actuó con subtracción, voy quitando. Cualquier cosa lo pongo más completo y luego voy quitando porque me parece que todo es inútil. Es inútil ponerlo. Tanto tú te lo imaginas que alrededor hay esta construcción, este paisaje. Me imagino que se deja como un perfume, un halo de lo que había antes. Y es una idea mía, seguro que me equivoco, pero así es mi trabajo. Y siempre hay una superficie negra en el fondo, que es un negro, gracias al impresor que lo entendió desde siempre, es un negro aterciopelado, cioè non è, perché aquí no se puede apreciar porque es una película, pero si tú ves la fotografía, el cuadro, tú verás que el negro no es hostile, no es un negro que te cierra, que te rechaza. Es un negro, yo lo entiendo como un negro que está lleno de sorpresas, lleno de oportunidades. O sea, este negro que está alrededor de nosotros es un negro pero acogedor, donde todo cae dentro, pero
gracias a esto la luz que sale la ves con mayor intensidad, la ves más fuerte. La luz sale mucho más fuerte así. Y, y questo è il negro. No sé si me he olvidado algo de lo que yo quería explicar de mi trabajo, alguna cosa que, que alguien se pregunte, porque haciendo un cierto tipo de trabajo te olvidas lo que estás haciendo, ¿no? Te olvidas todas las componentes. Y así que yo creo que he dicho lo que si no tienes algo. Pero lo que yo he dicho es algo que pertenece a mí. O sea, lo que yo pensaba, en parte lo he dicho, en parte no, porque soy celosa de mis pensamientos, pero en el libro, como había dicho antes, hay unos textos interesantes y es interesante saber lo que los otros han pensado y han elaborado viendo mi trabajo, que al final es esto, yo hago una imagen, hago una evocación y esa evocación es como unas ondas sonoras, ¿no? Que se expanden y que vosotros, habéis cogido de una manera que luego ha vuelto bajo una forma de texto escrito. Y entonces yo invitaría, el primero en orden alfabético, David, eres tú. ¿Qué queremos hacer? Dime, ¿quieres el micrófono o quieres venir tú adelante? Sí, vieni. Ah, sí, con todos los errores que he hecho, me han borramos todo. Editamos, luego está la edición. Quitamos todo, vía, vía. Esto de ser el primero en el orden alfabético ya me pasaba en la escuela. Ah, también. Era algo que no soportaba. No, la primera eri tú, Arianna, ¿no? Pero me has dicho yo porque prefiero ser la última, así que... Allora, cuando queráis. Bueno, a mí cuando me propusiste escribir un texto para este Sí, que mito, está ahí. era un mito que todos recordamos, todos nos conocemos desde que éramos niños. Pero estuve revisándolo y a mí, francamente, me empezó a caer muy mal Teseo, ¿no? Sí, anche a me. Y È vi vero. que era primero, lo que se dice un sobrao, una persona, Te entiendo. ¿cómo se dice sobrado? Un Presumido. sobrao, una Un persona, presumido. digamos, muy convencida de lo que va a hacer. Porque al usar el hilo de Ariadna está asegurando su salida, en el Claro, caso que mate al Minotauro. claro. Pero en el caso de que venciera al Minotauro, también es una vía de salida para la bestia hacia afuera, ¿no? Entonces, él tiene clarísimo que saldrá vencedor. De ahí ya me parece que es una persona sobrada, ¿no? Pero después es un traidor con Ariadna. Claro. Y por último, me parece un idiota ¿Sí? con Egeo, ¿no? Ah, sí, Aunque se ponga la excusa de que es Neptuno quien... sí. Y bueno, al tener esa impresión un poco negativa de Teseo, que nunca la había visto así, empecé a empatizar con el Minotaurio, ¿no? Típico. Por contraste. Entonces, pues el escrito que he hecho, que ha sido una cosa en clave de comedia, porque además la historia me parece a mí que tiene bastante... Bueno, todos los mitos griegos me parece que tienen vistos reinventados hoy en día, pues tienen un punto... Los eh, superhéroes, por ejemplo, parece que se han sí. referido mucho Ujú, a las acciones ujú. de los mitos. Y tienen, bueno, muchos elementos que se ven cómicos, ¿no? Sí. La propia gestación del Minotauro, menos mal que no has hecho fotos sobre eso porque te hubiera quedado el libro un No, poco...
No, perdona, me había olvidado eso del Minotauro, porque claro, la cosa muy difícil era, me había olvidado decirlo, era representar el Minotauro para que se ve lo que es la lucha, ¿no? Esto sí, pero el Minotauro era imposible. Empecé, y luego così poi tu vai avanti di più, contra el Teseo. Y entonces intenté con la inteligencia artificial, de hacer el Minotauro con la inteligencia artificial. Pero era demasiado fría, era perfecto, ¿no? Ese Minotauro, pero un poco metálico, un poco gótico, no entraba nada con mis fotografías. Probablemente por hacer un trabajo mixto hay que hacerlo todo, no se puede poner solo un personaje en el medio. Y entonces por esto yo fui y fotografié el toro minorquino, el toro rojo, sin cuernos, o sea que no es el toro bravo, pero he dicho, esto hay y esto hago, porque hay que inventarse un toro diferente, era questo. Y entonces volvemos al toro. Bueno, pues nada, mi texto pues intento equiparar un poco... No, tú en tu texto has entrado dentro del laberinto. Tú dices, yo soy... No te acuerdas ni tu texto. No sé, que no sé de qué me hablas. ¿Eh? Guárdalo. A ver. Aspetta. Tu eres de los primeros. Tu hai detto una cosa. Tu habla, que yo te lo busco. Es que ahora ya me he perdido. No, empieza otra vez, te estamos sintiendo. Bueno, No, vedi, tu sei questo, spero al mostro. Bueno, pero me estás haciendo un spoiler aquí. Eccolo qua. ¿Eh? Che è un spoiler? Que estás contando el final de mi cuento. E allora no, allora dillo tu, cuéntalo. Ya, el cuento ya lo leeréis, el que tenga interés. Pero a ver, Sí. que es un cuento en clave de comedia, es una reinterpretación del mito, Sì. donde Teseo no encuentra al Minotauro dentro del laberinto y Bueno, además no puede salir porque ha renunciado al hilo de Ariadna y tiene que sobrevivir comiéndose él a los jóvenes atenienses, ¿no? Así es un poco de intercambiar los papeles entre el monstruo y el héroe, ¿no? Claro. Y ese sì. era mi interés. Y he hecho yo mismo el spoiler. Eh? Bueno, ya lo he hecho, para que me lo haga otro, lo hago yo. Bueno, y muchas gracias por contar conmigo, ha sido un placer. No, gracias a ti que has venido, siento. Y ahora paso el testigo. Gracias. Dime. Es que nada, lavar tu trabajo. ¿Perdona? Las fotografías, a Graba, lavar. graba. A Dale lavar. el micro. Tu Dale trabajo. el micrófono, que están grabando. Ah, No, no es igual. No és igual perquè no, no parles o parles. no te oigo, perdona. No, alabar tu trabajo sobre las fotografías que son muy artísticas y muy bonitas, me han parecido muy bonitas. Ah, Y después lo de el laberinto, Sí. me ha gustado la metáfora, bueno, o lo que es, que todo el mundo tenemos un laberinto y a veces no sabes cómo salir de él. es esto que... Esto Eso es que uno viendo esto tendría que pensarlo, se enfrenta a algo que no lo pensaba, no hay... Eso cuando leí el mito no lo capté. Ah, porque queremos verlo como un cuento fantástico, pero al final está tan lleno de simbolismo que es imposible, que hay que profundizarlo un poquito, ¿no? Con empatía. Voilà. Vieni. Te toca, sí. Guarda, yo soy un desastre con esto. Claro. Vai. Sí, cuenta. bueno, no sé si iba por nombre, No importa, por si ya lo apellidos. Bueno, hemos olvidado. todo. seguramente el orden tampoco no va a alterar mucho el No, conjunto somos de aquí. las opiniones, ideas, No. aportaciones que procuramos de hacer en esta sesión. Bien, yo también soy uno de los colaboradores en el proyecto, sobre todo en el impreso, donde hay los textos y también la reproducción de las fotografías, de este mito que ha propuesto
trabajar, estudiar y ser leitmotiv de un texto por parte de Ariadna. Bien, la verdad es que yo no conocía a Ariadna en persona, alguna referencia muy vaga tenía sobre su trabajo, y un día de este invierno me llamó para que fuera a visitarla. Estaba muy cerca de donde yo vivo, en Alayor. Sí. Y la verdad es que era una de esas mañanas de invierno, De lleno invierno. de verano, Sí, porque no sí. hacía frío, no No. hacía nada especialmente característico de los inviernos, a veces hostiles, Sí, sí, no. de los que es capaz Menorca, y me presentó otros trabajos, otros catálogos, programas, ideas, proyectos, y me dijo que creía que podía participar en el mito del laberinto Sí, porque yo y había hacer leído... alguna contribución. Sí, yo había leído tus textos cuando escribes, ¿no? En el diario Sí. o en otras cosas. Y me había quedado, como soy muy atrevida y me encanta conocer a gente, he dicho, lui es perfecto también porque todos sois personas de grande valor. No sé, yo no veo porque soy míope, pero todos los que llego a ver en las primeras dos filas son personas extraordinarias. Así que luego vendré atrás a ver. Y en definitiva su propuesta fue contribuir con algún texto del que prácticamente desde ese encuentro, esos comentarios que compartimos, Que habíamos- esas ideas que empecé a conectar y a contactar a través de su palabra, enseguida pensé, creo que puedo tener una contribución, no sé si será de buen resultado o no, pero quizá se adecúa Sí. a lo que puede esperar. Y claro, y saliendo de Llimpa, la casa que ella ocupa en las afueras de Alayor, pensé que debía escribir el mito del viento. Porque el viento en Menorca es un laberinto. Porque el viento, ese viento frío que tiene origen polar, siberiano concretamente, que baja por el Ródano, se encañona en el Ródano y sale por el Golfo de León, lo primero que encuentra, a quien primero le da una bofetada, es a Menorca. Y es por eso que ese viento la tiene así conformada, geológicamente, pero también conformada humanamente e históricamente. Es una isla castigadísima por los vientos, el norte sobre todo, y no es un tópico, y no son palabras de poesía de principiante, sino son verdades incuestionables. Entonces yo pensé, claro, yo podría hacer un texto que aluda, que se refiera a la condición de Menorca como isla del viento, isla donde el viento crea un laberinto dentro del cual ni los que viven ni los que llegan pueden nunca acabar saliendo. Estamos dentro atrapados, Sí, ¿eh? todos. Volando, pero al Pero menos. yendo y viniendo como las abejas Va bene, sin va saber bene. dónde picar. Eso finalmente. me gusta, estamos volando. ¿no? Estamos perdidos. Un po' Chagall, yo lo veo más un po' Chagall, ¿no? Un po' volando. Y entonces la idea de este texto, sea cual sea su valor, su capacidad de sorprender o de agradar al lector, no es más que eso, constatar que ella es el hilo que nos lleva por dentro de un laberinto, que ha creado el viento y que ha conformado Menorca. Y por otro lado, una isla que, además de tener muy cerca la llamada Isla del Aire, tiene en sí misma la Isla del Viento. Es vero, es vero. Y esto es Grazie. muy agradecido. Gracias. Mi pare che ti tocca a te. Sì? Sì. Come te lo Ah, no, eso es suyo, ¿no? Ya es... Tú habías inventado esto y lo Tienes razón. lo voy a Ponlo un usar poquito más adelante que te vean todos. Vai, vai, vai. ya que has traído esto, No lo so, lo pues. no, para que no parezca que es porque sí que está bien. No, no, vale.
Bueno, yo quiero decir... Martí, te lo doy un momento, que si luego se lo das. necesitan. Vale, ya está. Bueno, quan la Gianna me invitó a participar, dije que sí inmediatamente por un motivo, que es que yo soy el Minotauro. Yo soy la bestia, yo soy el monstruo y yo soy la víctima, como todos vosotros, perdidos en el laberinto. Voy a leer algunos fragmentos de algo que escribí, no todo entero. No, léelo todo. No, todo È no, porque corta. para poder hacer como David, dejar un poco de misterio. Ah, ho capito, va bene. Y Ah, sì. el laberinto es la frontera donde vivo entre el desconocimiento y la duda. El hilo que entreteje la ilusión mentirosa de que al seguirlo encontraremos la salida es el divino engaño que nos permite sobrevivir de laberinto en laberinto. En el centro de los callejones hay un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen distorsionada de la que huimos constantemente y a la que llamamos monstruo. Me voy al final. El Minotauro recorre solitario los pasadizos y con el engaño de los espejos multiplicado se siente acompañado por iguales. Envisto a lo desconocido, desconociendo también el significado de matar en inocente inconsciencia. Lo que antes hablabas tú, de esa inconsciencia de la bestia. Con esto yo me justifico y voy matando a todo el mundo. Así ha sido mi vida hasta ahora, ¿no? Hasta el momento de la detención. Otra cosa es que vamos a un aspecto menos, que es cuando me invitó casualmente, yo le dije, yo tengo ya un poema dentro de un recull, diríem en català, ¿no? de un raconto de poesía, de un bestiario, y entonces tenía escrito este. Lo leeré, seguramente en el libro estará en castellano, o sea que el que lo quiera entender, que se compre el libro, y yo lo voy a leer en el original catalán, y el título es La bèstia. Atretes per la ferum en la fosca de la nit, pèl, banya, ullal, acudiu per senders amagats. Com us inquieta la dansa, claquer de petites paulles, el terra de fusta del corral, el soll que em guarda. Ai, dones que aneu a missa per sentir l'olor de la pana, com deia la Bernarda. Però jo tinc la bondat de retornar-vos a la casa pairal o al tàlam marital. No, no patiu, tan sols soc l'ardent somni del Minotaure. Bravo! Grazie Jordi, grazie. Gracias. Ahora... Bueno, con esto ilustramos trabajo bellísimo. Grazie, gracias. Arianna, ¿te sientes con ánimo ahora? ¿Sí? ¿Prefieres el micrófono? Gracias. Ella se llama Arianna, es la verdadera Arianna. Perdón, la auténtica Arianna. La de verdad, sí. ¿Eh? Sí, lo tenemos todo, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias por invitarme a participar de este proyecto tan bonito e interesante. Nos conocimos con Gianna hace un año aproximadamente. Sí, cuando estaba en la peluquería. Es vero. En la peluquería. El peluquero nos presentó. Nos presentó. Y la verdad es que hubo una conexión muy, muy bonita, muy inmediata. Supe que era fotógrafa, yo intento serlo en otro ámbito totalmente distinto. Yo hago más naturaleza, paisajes, pajaritos que se me arrancan siempre, una cosa terrible. Son fotografías fantásticas, sí, muy particular. Y bueno, y después hicimos varios encuentros, varios aperitivos, varias comidas, varias cosas, y poco a poco, bueno, hasta que apareció este proyecto de Arianna.
Y me pareció que, aparte de su invitación, claro, que me pareció que era muy adecuado el tema para mí, dado mi nombre. Es un nombre que me ha gustado siempre mucho. De hecho, no me gustan los diminutivos, ni Ari, ni no sé qué, no, como que enterito, estaba muy bien. Y el mito también lo conocía, no tan quizás en profundidad como lo has contado hoy, con todas las conexiones, tanto hacia atrás como a posteriori, ¿no? Es como que conocía más el centro, el hilo, el minotauro, que después Teseo la deja tirada. Lo que y uno todo se eso, acuerda ¿no? más. Claro. Bueno, y ante eso se me dio una oportunidad muy interesante de hacer un raconto personal de mi historia, de mi biografía, tanto personal como familiar, y que poco a poco se fue relacionando con la historia y con el mito, y finalmente fui descubriendo caminos, salidas que no había visto antes. Y para mí también fue... Estoy pensándolo, porque tú has fue pensado un descubrimiento también a un muy, hilo que te muy... unía. Tú has vivido mucho entre Sudamérica y Italia, España, claro, ¿no? mis abuelos fueron Italia. inmigrantes italianos en Y Chile. entonces un hilo que continuamente la volvía. Iba y venía, ¿no? Tanto mi abuelo que quiso volver y no pudo, mi madre que también quiso volver a Italia y no pudo, y yo que finalmente estoy cerquita, no he llegado hasta allá, pero he viajado, sí, he estado de vuelta. Y bueno, un poco eso, yo creo que el resultado es muy afectivo, muy personal, y bueno, Como ya... un autoanálisis, Sí, un poquito, ¿no? un poquito freudiano. Un poco freudiano al Sí, un final. poquito freudiano, pero bien, o sea, yo creo que lo pasé muy bien haciéndolo y espero que ustedes también lo pasen muy bien en la Leyéndolo. lectura. Muchas gracias. Gracias, Ariana, gracias. Y voilà, estábamos hablando del toro, finalmente. Tú estás... Questo lo puedo... Sí, va bien aquí. Sí, gracias. Yo tenía que defender al toro, porque no era culpa suya, culpa era Poseidón, que, No veo nada. que se esbalota en la Pasifae, y después sí que me gustaba el tema, que después suerte que ella me sacaba, pues yo digo, ya me quería salir del laberinto y al final encontré el hilo, y ella me insistía y digo, bueno, vamos a tener que acabar la historia. No, esa. yo no he insistido, yo te lo he preguntado y tú Yo enseguida... yo puse la condición, si hace la foto al toro Songhai, No. yo escribo. Y E al io la final, como hice. sale la foto del toro, E a proposito de hilo, me el enredé amo, solo. ¿sabes el amo esto de los peces? Está unido a un hilo. Y yo le tiré un amo para, el anzuelo, para el y anzuelo. piqué. Exacto. Y entonces el tema de toros, vacas, bueyes, pues eso es uno de los temas que siempre he estado. Y empezando por el color del toro, porque Zeus es el toro blanco y sale de la espuma del mar. En el mar aquí nosotros vemos corderos, bens, pero ahí del mar sale el toro blanco, que es Zeus, que rapta a Europa. Y después el de Poseidón también es blanco y por eso lo ve tan bonito que no lo quiere sacrificar. El tema de la vaca, que hay una escultura muy bonita en Vilanova i la Geltrú, que pone la mar que banya, la mateixa mar que banya Creta, y es un intento del escultor de hacer la vaca con Pasifae dentro. Es una escultura muy bonita en Vilanova i la Geltrú, justo junto al paseo marítimo, una escultura muy bonita, que es esa gran escultura que dice que la hace tan perfecta de Dalo que hasta el toro se lo cree. Sí. Y después con el tema pues relacionas muchísimas cosas, el toro sale en mil historias, pero sobre todo también yo lo sitúo en el paisaje, porque para mí la ganadería y el campo es paisaje. Y en el paisaje no solo hay fotografía, sino que hay olores, hay ruidos, hay muchas más cosas. Me gustó mucho como en la exposición de Ariadna en Alayor, las Venus, como las proyecta en la roca, en la cisterna. Es muy distinto verla proyectada aquí a proyectada en el aljibe de San Diego.
Y El sobre todo aljibe, después un 10 tú no le a los viste. olores. El olor, eso fantástico. Es verdad. Porque en la naturaleza, cuando nos paseamos por el bosque, tal vez lo que más nos influye son los aromas, los olores, las plantas. Y la vaca lo que tiene es un olfato finísimo porque distingue las plantas no tanto por la vista como por los olores. Entonces también los colores, los olores y el sonido. El toro es salvaje, como sus voces son como las del mar, es el bramido. Ah, Entonces el bramul, decimos aquí. Y yo insisto en esto porque confundimos, y en Cataluña llaman bou a todo, y eso no es bou, es brau, es de bramido y es brau, y es el semental. Porque después sí que en las religiones siguen los sacrificios con los bueyes, la hecatombe, y los romanos después ya sacrifican bueyes, pero es que ya ha habido la domesticación y ya es más práctico tener el buey y no comernos el buey. No hemos de cazar el toro salvaje. Pero ese mito viene de mucho más antiguo, desde cuando todavía no eran domésticos. la edad del bronce. Entonces esto pues lo pasé muy bien, pero fui desde las playas de Tiro con el Rato de Europa y todos los cuadros que hay del Rato de Europa, La cerámica. todas las cerámicas Y la de los danza juegos que hay en también. Creta, todas las Los danzas, juegos, las todos los danzas. juegos de toros, llegando a los toros de ahora, a la Virgen de Montetoro, al toro al buey de Belén, hasta la película Jamón Jamón, que sale sí. el toro de Osborne, El toro. y toda el que Pero el también mío no es se ese inspira, toro, Vigas pero- Luna, se inspira también esta un poco la idea del Minotauro. Sí. Bien. Y de esta habilidad, ligado siempre a diosas o en la religión a la fertilidad, la diosa, la madre tierra, o el Zunzunguerri, creo que es en el País Vasco, que tiene el Abeticho, que es un toro rojo, que saca fuego también por los ejes sí. o por los cuernos, y también tiene todo eso relacionado con... Y esto llega pues hasta nuestros días, cambiando las historias, como decía él, inventándose y mezclando, Sí. pero siempre esa imagen de las vacas, los toros y los bueyes. ¿De dónde llegamos? De ahí. Entonces aquí, Exacto. cuando veréis aquí una lista de cosas, pero también el sonido, el paisaje y los olores que hacen todo ese conjunto. Claro. Bueno, muchas Esto es gracias. Bey. Bueno, entonces, si quieres... Allora, no. Bey es una... Me llamo Isabel. Abogado. Abogado, esto quiere decir que de laberintos sabe más que nosotros, porque creo que los laberintos de la ley, de la justicia y todo esto es algo... Bueno, gracias. Gracias. La verdad es que cuando me llamaste para pedirme que participara en este proyecto, ya sabes que dije, me lo tengo que pensar. Y cuando yo digo me lo tengo que pensar y no digo Y que aún sí, no. es que casi estoy pensando que no. Pero luego cuando me insistió un poco, no me insististe mucho, pensé, pues realmente como abogado es verdad. Lo de la justicia es un laberinto y los que estéis aquí, que hayáis tenido que acudir alguna vez a los tribunales, o incluso no a los tribunales, sino simplemente a hablar con un abogado para que os asesore, pues sabéis que es un laberinto que muchas veces no tiene salida. O sea que ahí sí que se te come el minotauro. Y el monstruo en el medio siempre hay. Siempre hay monstruos, que Siempre además hay unos son más monstruos. grandes, otros más pequeñitos. Mi texto no es nada literario, no es nada poético, no es nada romántico. Estoy abrumada con todo lo que habéis explicado, francamente. El mío es de abogado. Es justo. ¿Eh? Era lo que queríamos. O sea, es un texto que cuando lo leáis diréis, pues vaya esta, qué rollo. Como solo somos dos mujeres las que hemos escrito ahí, he querido salir, bueno, te agradezco haber salido, para decir, bueno, pues al menos han habido dos mujeres en el libro, ¿no? Pero realmente mi texto es muy aburrido, o sea que si os lo saltáis no me sabrá nada mal. Muchas gracias. Gracias. Tanto eso como último que hemos terminado, pero no es aburrido, sobre todo es un texto donde todos podemos, ¿cómo se dice? Exacto, sabemos que todos hemos pasado por estos laberintos, por estos monstruos, esperando que no nos esperen en el futuro, esto es importante. No, exacto. Si hay alguna curiosidad, alguna cosa que queréis preguntar. Si no, nos saludamos y vamos por nuestra, como decían
lo hablaba contigo, ¿no? Que cuando uno entra en un laberinto se encuentra numerosas esquinas y cada vez hay que elegir en qué esquina, si vas derecha, izquierda, dónde va, dónde quieres ir. Así que yo os dejo libre de ir por vuestros caminos y elegir vuestras esquinas. Gracias. Esto lo dejo.